el control de su entendimiento, de sus palabras, que hoy eres tú el predicador, que hoy Jesucristo, el buen pastor, el maestro de maestros, el rey de reyes, el señor de señores, a través de este vaso dispuesto, de este hijo que dispone su corazón, a quien tú amas y usas poderosamente, hoy te glorificarás y vas a hablar la verdad de tu palabra para tu justicia y para la edificación de tu iglesia. Gracias, Señor, porque pones palabras de sabiduría, de poder, de ciencia, virtuosas, de justicia, para la transformación y la renovación del entendimiento de todos nosotros, los que escucharemos y los que estarán escuchando en esa transmisión, Señor. Gracias, Padre, por la vida de tu hijo Alejandro. Bendícele y gracias porque tú quitas toda carga de su corazón y le permites estar dispuesto totalmente para ser usado por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, mi pastor. Amén. Gracias por esta oración a todos. Y bueno, mis hermanos, hoy les voy a compartir la palabra y tiene que ver con el lema que tenemos este año aquí en la iglesia. ¿Lo recuerdan? Honrar a todos, Amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Amén, amén. Y ya nos habían expuesto tanto el pastor Harold, la pastora Davis, los temas de honrar a todos, amar a los hermanos. Y hoy quiero compartir con ustedes la introducción al tema de temer a Dios, que está en ese pasaje de 1 de Pedro 2:17. Y hoy voy a iniciar el tema de temer a Dios. Es un tema muy amplio, muy profundo, y por eso hoy vamos a tocar el tema de, primero, pues, qué significa, y adicionalmente cuáles son algunas razones por las que debemos temer a Dios. Bien, y en ese sentido, pues, primero vamos a arrancar por comentar cuando en la palabra hablan de del temor a Dios, ¿a qué se refiere? Básicamente tres aspectos o tres temas en los que lo tocan. Uno es el temor como miedo, cuando en la palabra expresan que hay miedo por alguna situación, alguna circunstancia, inclusive como terror, porque cuando habían ataques de enemigos del pueblo de Israel, pues habían muertes, habían catástrofes, y el pueblo sentía miedo, sentía terror, sentía espanto, sentía temblor. Entonces ese es un aspecto. Pero el otro aspecto es cuando el creyente tiene temor ante el pecado, porque sabe que está pecando y sabe que nuestro Dios es un Dios de justicia y que esa justicia lo va a cubrir a él, y hay un temor ante el pecado. Por eso aquí les digo, si alguien tiene razón para temer por el pecado, bueno, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y cambiar ese temor en la gracia de Dios. Pero hay un tercer aspecto en donde se toca el temor a Dios, y es en un aspecto positivo, y es que hace referencia a que es el temor como reverencia, como exaltación a Dios. Y es que acá en el caso del pasaje de Pedro, cuando habla, no se refiere a que tengan miedo. Ahí cuando él dice temer al Señor, no dicen tengan miedo de él, porque ustedes van a pecar, entonces tengan miedo de él. No, se refiere a tener reverencia con él. Y entonces cuando decimos qué significa temor desde ese aspecto, se refiere a amarlo, a guardar sus mandamientos, a reverenciarlo, a honrarlo, a exaltarlo, a reconocer su grandeza,
a tenerle el más alto de los respetos que cualquier ser humano tenga por alguien, el más alto de los respetos, a adorarlo, lo que estábamos haciendo ahorita con el grupo de adoración, tenerlo en alta estima. Si alguien dice, yo adoro a algo o a alguien, que sea Él el primero por encima de todo, el que tenga la más alta estima, en obedecerle, porque Él tiene para nosotros, lo hablamos y lo hemos dicho hoy en varios momentos, esa gran comisión, y tenemos ese mandato con Él, y es obedecerle, no solo en la gran comisión, sino en todos los aspectos. Amén. Pero en servirle, y cualquiera diría acá, no es que yo no sé cantar, yo no sé tocar, no sé hacer esto, no sé hacer aquello, pero la iglesia tiene muchísimas necesidades que requieren manos y ojos, y no solo acá dentro de la iglesia, sino allá afuera. Y el servirle no tiene límite. Si alguien dijera, yo quiero servir y no sé en qué, pues acá la pastora, el grupo pastoral, seguramente los servidores le van a decir, yo le puedo decir en qué usted nos puede servir, y es una forma de temer a Dios como reverencia, pero reconocer su divinidad. Dios es santo, Dios es una divinidad, y reconocer esa divinidad es una manifestación del temor a Dios, pero reconocerlo a Él como creador del universo. Amén. Como el creador de lo que vemos y de lo que no vemos. El último planeta descubierto a una distancia de 11 millones de años luz, esos 11 millones de años luz es una distancia, y es el tiempo que demora, o es la distancia que recorre un haz de luz en 11 millones de años para llegar de un lugar a otro. Lo vieron por telescopios que están en el espacio, pero si alguien se imaginara que nosotros, algún día el hombre pudiera llegar hasta allá, pues sencillamente la vida humana no estaría en capacidad de llegar hasta allá, y de hecho no tiene los medios para hacerlo. Pero Dios está allá y está aquí. Él es omnipotente, Él es omnipresente, y es reconocer esa grandeza, el creador del universo, de lo que vemos y de lo que no vemos. La mente humana hoy tiene conocimiento de lo que vio a través de unos satélites y de unos telescopios, pero ese no es el fin del universo, no es lo más lejano. Hay cosas mucho más allá de eso, de lo que no vemos, y es creación de Dios, y por eso es importante que le exaltemos como creador del universo. ¿Qué es lo más importante en medio de todo esto? El temer a Dios es poner a Dios en lo más alto de nuestras vidas, en el centro de nuestras vidas, que nada ni nadie ocupe el lugar que le corresponde a Él. Eso es lo más importante. Entonces, ese temor como reverencia, que es el que estamos viendo hoy, hace referencia a estos aspectos. Y por eso, seguramente en alguno, yo puedo hacer un análisis allá de lo personal y digo, yo estoy temiendo al Señor. Yo le estoy dando el lugar al Señor en mi vida, la que le corresponde a Él. Él es el centro de mi vida. Y pensemos en eso y reflexionemos por un momento. Y si no lo estamos haciendo en algún aspecto, pues tenemos la oportunidad de hacerlo, porque a eso es a lo que estamos llamados. Y justamente cuando pasamos, quiero compartir con ustedes algunas razones, por qué debemos temer a Dios. No porque debemos tener miedo, reitero. ¿Por qué debemos darle reverencia a Él, y por qué debemos exaltarlo en lo más alto, y por qué debemos ponerlo en el centro de nuestras vidas? Y lo vamos a hacer con ayuda de algunos pasajes que tenemos en la Biblia. Pero el primero es porque es un mandamiento. Él nos manda a que le debemos esa reverencia, a que tengamos ese temor por Él. Está en muchos pasajes, hay muchos pasajes de la Biblia. Yo solamente traje uno acá para ayudar, para que lo busquen allí, y los que están tomando nota lo anoten y profundicen. En Deuteronomio 13:14. Deuteronomio 13:14. Allí nos dice:
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ahí él le está diciendo, si tienen la posibilidad de hacerlo, miren a ver si lo pueden hacer. Él lo está diciendo y lo está diciendo como imperativo. Entonces recordemos que en el lenguaje español el imperativo es una orden. Haga, vaya, lleve, traiga. Acá él dice, a él temeréis. Y hay otros pasajes donde lo dice directamente. Acá, de hecho, en el pasaje, que aquí dice temer al Señor, en el pasaje, en Reina Valera dice, temer al Señor, teman al Señor. Entonces es una orden, Él nos lo manda. Y por eso es una razón que tenemos nosotros como creyentes para adorarle, para tenerlo en la más alta reverencia. Pero otra razón que tenemos es porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Lo tenemos en varios pasajes. Acá puedo mencionar algunos, en Proverbios 1:7, lo tenemos en Proverbios 1:10, que ahorita lo compartimos, en Job 28:28, en el Salmo 111:10. Y acá, si tienen ahí a la mano la palabra, miremos en Proverbios 9:10, que dice respecto del temor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces miremos acá que cuando habla del temor de Jehová, y pongámoslo siempre en ese contexto, no lo está poniendo como, oiga, tenganle miedo a Dios, que ese es el principio de la sabiduría. No, tenga reverencia por el Señor, porque ese es el principio de la sabiduría. Y no estamos hablando de la sabiduría humana, de lo que yo aprendo a través de herramientas tecnológicas o de profesores o de lo que hoy el mundo nos ofrece. Es de la sabiduría que Dios nos da, que nos la da en abundancia, como lo dice Santiago. Esa sabiduría, el temor es la base, es el principio de la sabiduría divina. Y la sabiduría comienza con ese temor al Señor, con la reverencia al Señor. Porque nosotros le hacemos esta reverencia a ese Dios, ¿a quién? A un Dios de justicia y de verdad. Es a Él y a nadie más. Y esa reverencia hace que nosotros siempre ponemos nuestras decisiones en sus manos, confiados en que Él nos guiará con su Espíritu Santo en todas las decisiones que nosotros tomamos. Absolutamente en todas. Entonces aquí dice, si alguien toma una decisión o está pensando en tomar una decisión y la está tomando con miedo, con temor, pues ahí ya hay algo que tiene que cambiar. Tiene que pedirla en sabiduría al Señor, pero con reverencia, con el temor que Él nos está pidiendo acá, con el temor a Jehová, porque esa es la base de la sabiduría divina. Amén. Cuando lo hacemos y pedimos y creemos, yo quiero, yo anhelo, Señor, te pido, ayúdame con esto, y necesito tomar una decisión, pero inclusive tomamos la decisión con el miedo, ¿me funciona, no me funciona? ¿Será que sí, será que no? Está basada en el miedo, en el temor visto acá, como lo vimos uno de los tres aspectos. Pues lo primero que le invito, hermano, hoy es a que cambie esa actitud y lo haga con el temor a Dios, con el temor de la reverencia al Señor, creyendo que Él, si eso que yo estoy decidiendo no es para mí, Él me va a mostrar y me va a decir, oye, no es por ahí. Y entenderme y estar conectado, lo habíamos hablado en días anteriores. Saber cuál es el propósito de Dios en mi vida, y si estoy conectado con Él, a través de su Espíritu Santo, me va a dar la sabiduría. Y aún cuando sea algo que para mí es ilógico, confiemos porque lo que es ilógico para cada uno de nosotros como humanos es lógico, absoluto y verdadero para el Señor. Y por eso es que no debemos partir del temor como miedo,
sino del temor como reverencia a Dios, y Él nos dará la sabiduría para tomar esa decisión. Pero otro aspecto importante una razón por la cual debemos temer a Dios, debemos tener reverencia con el Señor, es porque nos aparta del mal. Él nos guarda del pecado. Y para eso me voy a apoyar en el pasaje en Proverbios 16:6. Por favor, allí quien pueda, para que lo miremos, en el que nos dice la palabra: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Lo voy a repetir para que de pronto los que están allí en casa no lo escucharon. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿cuál es la motivación acá? Y solamente para poner un ejemplo claro. Cuando nos dicen, para nosotros, cuando yo estoy en la calle y me dicen, yo me voy a poner el cinturón de seguridad, me preguntan a alguien, ¿por qué te colocas el cinturón de seguridad? Y alguno dice, porque voy por el camino y chupa, si me ves sin cinturón me saca parte. Esa es su motivación. Esa es su motivación. ¿Y cuál es la razón de fondo, la real y la verdadera? ¿Cuál es la verdadera? Cuidar y salvar la vida. Preservar la vida. Y les pongo ese ejemplo porque cuando nosotros dejamos o nos cuidamos del pecado por el temor al castigo, estamos con la motivación equivocada. Esa no es la motivación de evitar el pecado. La motivación es por amor al Señor. Amén. Es por respeto por todo, por lo que estamos diciendo. Lo estamos exaltando. Temor en el sentido de reverencia. Temor en el sentido de reverencia. No el temor al castigo. Si yo estoy actuando y me estoy cuidando o estoy evitando pecar, porque es que viene Dios y me va a castigar de una forma que yo no quisiera, pues cambie la motivación. Si alguien no se está poniendo el cinturón porque el chupa le va a sacar el parte, está equivocado, porque donde él está seguro que no hay un chupa, se va a quitar el cinturón y allí va a poner en riesgo su vida. Acá pasa exactamente igual. Cuando tiene la motivación equivocada, pues más rápido en algún momento va a caer en el pecado. Pero cuando dice yo me cuido y no quiero pecar y tengo muchas tentaciones, pero el Señor me ayuda para yo soportar esa tentación y lo hago y quiero y me nace del fondo de mi corazón porque yo amo al Señor y porque a Él le debo todo y Él es el centro de mi vida y por eso me cuido del pecado. Y esa es la motivación que nos dice acá, nos aparta del pecado. Porque tentaciones tenemos muchas y todos los días, pero Dios no nos deja caer en la tentación. Cuando yo con fuerza, no con la mía, sino con la de Él, le pido, Señor, dame esa fuerza para soportar la tentación. Pero una muy importante de acá, una razón por la que debemos temer a Dios, es que nos da confianza y esperanza. Lo vemos en Proverbios 14:26, quienes están siguiendo allí la palabra. Y si alguien la tiene, por favor, que la lea. Me dicen amén que la tenga, por favor. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Amén. Lo repito acá entonces para que no lo escucharon en la transmisión. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la firme confianza, la esperanza para sus hijos. Amén. Y es que cuando nosotros ponemos nuestra confianza, y si en este momento alguien podría decir, yo me siento tranquilo porque yo lo tengo todo. Yo tengo todos los bienes, tengo todo lo que alguien quisiera o pudiera tener. El dueño de una multinacional, el dueño de un imperio económico,
Y él puede decir, lo tengo todo. Y puede decir, con eso yo me siento confiado. Pues déjeme decirle, está confiando en un castillo de naipes. En que en cualquier momento, solamente con un soplo de Dios, ese castillo de naipes se viene abajo. Es decir, está confiando en algo que no es sustentable, que es temporal y que no llena en absoluto los vacíos que tenemos nosotros en el espíritu. Pero cuando nosotros basamos nuestra confianza en el amor a Dios, en esa reverencia a Dios, en el temor a Dios, eso es largo, duradero, y aún en las dificultades que nosotros tengamos, esperaremos en que las promesas que Él nos dio se van a cumplir. Y sin temor, aquí va a ser sin temor de miedo, pero con temor de reverencia a que Él es poderoso y que Él hizo la promesa y Él nos la va a cumplir. Y por eso esa esperanza es esperar en su tiempo, en la manera que Él decide que las cosas y las promesas se van a cumplir, y no cuando yo decido y como yo quiero hacerlo. Lo veíamos en Abraham cuando le dijo, deja tu parentela y vete. Y Abraham se fue y además le dijo, tú vas a ser el pilar y vas a ser multiplicador y tu pueblo será como la arena del mar, no lo podrás contar. Y entonces un día él dijo, pues Dios me dio esa promesa, pero es que han pasado, primero yo tengo 80 años y segundo, pues Sara ya está también un poquito entrada en años, pero él me dio esa promesa, pues venga, yo le voy a ayudar. Y su esposa le dijo, mira, toma esta sierva, toma aquella, porque Dios te dio esa promesa. No se trata de que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, ni en nuestro tiempo, sino esperemos en el tiempo del Señor. Esa esperanza es la que nos da cuando nosotros tememos la reverencia y el temor al Señor. Que yo quiero que mis hijos, Alejandro, Natalia y Catalina, se congreguen en esta iglesia y que vengan mañana a las 7 y estén acá. Ese es mi deseo. Pero ¿cuál es el deseo de Él? Y yo espero, confiado, que Él los tendrá el día que Él lo tenga, para que Él los tenga a sus pies y que ellos le sirvan a Él. Pero yo espero confiado, porque en mi reverencia a Él sé que Él tiene el poder para hacerlo. Y todos los días oro por ellos para que Dios los tenga a su servicio cuando Él lo disponga y a su manera. Pero si es con mis fuerzas y si es con mi anhelo, si es con mi deseo, lo que nace en mi corazón, sencillamente me siento derrotado, me siento no pude, yo no fui capaz. Pero esto no se trata de eso. Se trata del poder de Dios obrando en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras necesidades. Y por eso, cuando al comienzo del año decíamos, lo importante es estar alineados con esa voluntad de Dios. Porque quizás yo estoy yendo en contra de esa voluntad de Dios y lo que estoy haciendo es luchar contra un muro. Primero, lo hemos visto inclusive en los devocionales. Ore, apártese, haga esto y deje que Dios le hable. Él le habla. Él habla de manera audible. Él habla a través de su palabra. Él habla a través de películas cristianas. Hoy estaba concentrado en las canciones y Él nos habla a través de sus canciones, a través de esa oración. Él lo hace y nosotros sencillamente no entendemos porque no estamos conectados con su Espíritu. Y por eso acá ese llamado es, si estamos en el temor de Dios, en la reverencia a Él, podemos conectarnos con su Espíritu y entender y esperar en su tiempo, no en el mío. Porque en el mío me voy a sentir frustrado y muy probablemente no lo voy a lograr. Pero en el tiempo de Él se cumplirá. Pero otra razón que nos da es que nos da la protección divina. Esa es la protección de Dios. Él nos protege. Y tenemos el pasaje para que lo busquen allí. En Salmos 34:7. Miremoslo allí.
Y dice, Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, primero las plagas eran una manera de protección y de demostrarle al rey, yo soy el Dios y aquí estoy. Pero además de eso, en la Biblia nos dice que cuando iban de día, ponía una barrera, una nube de polvo entre el pueblo de Israel y el ejército del faraón. Y cuando era de noche, ponía una nube de destello donde decía, aquí estoy yo, y era una manera de protegerlo. Aquí nos habla un ángel, y todos los días nosotros tenemos ángeles, porque nos llaman, nos buscan, estamos en algo que nosotros decimos, yo no sé qué hacer, pero es solo Dios el que lo hace. Esto no se trata de las personas, es Dios, Él utiliza a personas, y utiliza a las personas que uno nunca se imagina. Dios utiliza a gobernantes que no son creyentes para proteger a su pueblo. Y aquí podría darles un testimonio, y se lo doy corto. Hace 10 años yo debí haberme cambiado, con mi esposa hemos cambiado de régimen de pensión, y sencillamente no lo hicimos. Y como no lo hicimos, pues ya no podíamos hacerlo, porque la ley dice que para las mujeres 47 y los hombres 52. Bueno, ya se imaginan cuántos años tengo, estoy ya para pensionarme. Pues el tema es que, como yo no lo hice, muchos años después me senté a revisar, y yo me sentí engañado por el sistema, porque lo que me decían es su pensión es en un punto unos salarios mínimos. Y yo dije, esto es injusto, es una injusticia, pero esa es la ley. Y yo lo que hice fue, Señor, dame la sabiduría, y dentro de la sabiduría, demande, porque ya han intentado varias veces promulgar la ley y no lo han podido hacer. Demanden. Y a través de la demanda, el juzgado dijo, aprobada la demanda para Claudia, aprobada la demanda para Alejandro. Pero no fluyó y no había fluido. Hasta este año, cuando Dios le puso en el corazón de Claudia, oiga, ¿y será que es que con la nueva ley nosotros no podemos pasarnos? Y se fue a investigar, y cuando investigó le dijeron, sí, ustedes están en un periodo de transición, necesitan una edad y necesitan unas semanas, y si están y cumplen esos requisitos, hoy lo pueden hacer. En mi caso particular, les digo lo que a mí me corresponde, en 8 días, lo que no puedo hacer en 10 años, en 8 días hice las 2 consultas, la doble asesoría. El primero me dijo apto para ser trasladado, y el segundo me dijo apto para ser recibido, en otras palabras. Y en 8 días, pues, ¿qué hicimos? Llevar los documentos, presentar la solicitud, y me dijeron, en 2 meses le damos respuesta. A los 3 días me llegó el correo, usted fue aceptado en el nuevo régimen de pensión. Eso no es inteligencia humana, eso no es sabiduría humana, es que Dios pone los ángeles y Él sabe dónde y en qué momento los pone, y lo que tenemos que hacer es confiar. Señor, yo no tengo una pensión como yo esperaría, pero tú, Señor, proveerás. Tú, Señor, proveerás. Tú lo harás. Yo confío. Y cuando yo esté en ese momento, yo no sé cómo. Si serán unas vacas dando leche, o serán unos ciruelos dando frutos, o será a través de asesorías, pero tú lo sabes. Y yo confío y esperaré en que eso va a ser así. Por eso, sencillamente digo acá, yo hice lo que tenía que hacer en demandar, pero no me preocupé que porque sí, que porque no, que porque tanto y que porque cuánto. Nada. Pero Él tiene su plan perfecto. Y lo hizo, y hoy doy este testimonio acá, porque creo que es importante, es decir, no es de lo que Dios podría hacer en mi vida, sino lo que Dios está haciendo en mi vida. Y quizás Dios está haciendo milagros en cada uno de nosotros. Amén. Y no lo estamos reconociendo. No estamos sintiendo el temor a Dios que Él nos está pidiendo. Es un mandato y no lo estamos haciendo. Y eso es importante que lo tengamos. Por eso hoy quiero darles ese testimonio, porque para mí, primero, no era un caso perdido, pero tampoco era algo en que yo lo esperara en enero o en febrero de 2025. No. Señor, tú lo sabes.
Si es en el 2026 o 27 o 28, tú lo sabes y yo esperaré gozoso y esperaré cuando venga. Pero para él fue ya y él lo quiso así. Y gloria a él, y gloria a él, y doy la gloria a él por eso. Pero eso es importante. Pero hay uno acá, otra razón por la cual nosotros debemos temer al Señor. Y es que Él nos hace más fructíferos en nuestra vida. Él nos aumenta los días. Y no quiero decir que es que Él me va a dar más años de vida. No. Si tomáramos a dos personas de mi edad, de 62 años, yo les dije, Ay, tan pollito. 62 años, pero alguien dice, uno que teme al Señor, tiene reverencia de él, recordamos, y el otro que no. Y entonces alguien dice, oye, en sus cortos 62 años, mire todo lo que ha hecho. Y otro dice, en mis cortos 62 años no he hecho ni la mitad, ni la tercera, ni la cuarta parte de lo que se ha hecho. Y ahí es eso, es fructificar la vida, pero es que Él da esa posibilidad de que lo haga, pero que lo haga más rápido, pero que lo haga más efectivo, pero que muestre el resultado más rápido. Y no estoy hablando ni de negocios, ni de absolutamente nada. El negocio de Dios, la obra de Dios. Porque todos nosotros acá tenemos las mismas posibilidades de todos los que están. A todos nos dicen sirvan, a todos nos dicen hagan, a todos nos dicen todos somos parte de la gran cosa, todos. Pero cuando alguien viene acá y nos dice, no, pues imagínate que yo fui allá a la selva amazónica y llegué a un pueblo donde nunca había llegado el ser humano, y yo llegué allá y evangelicé y hablé de Dios, y lo primero que yo digo, oye, tú eres más joven que yo, pero mira, tú has hecho 10 comisiones, yo no he hecho la primera, pero porque esa persona tuvo el temor a Dios, le dio la reverencia, confió en Él y dijo, Señor, en acá soy tu instrumento, llévame donde tú quieras. Quizás Él nos está diciendo, ven aquí o ve allá, y yo soy el que le estoy poniendo la barrera, porque no estoy en reverencia con Él y no estoy conectado con su Espíritu. Entonces yo le pongo barreras de tiempo, de espacio, de dinero, de afectos, y no le estoy dando la reverencia a Él, no estoy temiendo a Dios en el sentido de reverencia. Y eso hace que pues, la otra persona que tenía las mismas capacidades, las mismas limitaciones, quizás menor edad, pero tomó la decisión, Señor, solamente estoy aquí, heme aquí y utilízame. Y Dios lo utiliza porque se dispuso cuál es la actitud de uno y cuál es la actitud del otro. Y eso marca la diferencia. Entonces, cuando dos personas y se sientan como dos amigos, oye, somos contemporáneos, ¿qué has hecho tú y qué he hecho yo? Y quizás alguno dice, no, pues, yo he hecho esto, uy, no, has hecho mucho, y yo no estoy hablando, vuelvo y les digo, en temas económicos y en el éxito, que el mundo llama éxito, pero sí en las cosas de Dios. Y ahí es donde tenemos que vernos. Yo le doy gloria a Dios por las personas que entran, reciben el llamado de Dios y a los 6 meses están sirviendo y al año están asumiendo retos que nunca los habían tenido y a los 5 años están predicando maravilloso. Pero hay otros que llevan 15 o 20 o 30 años y todavía no lo han hecho, y entonces me dicen, no, es que no tengo capacidad. Pues eso dijo Moisés cuando el Señor lo llamó, hey, ven, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Y qué le dijo Moisés? No, pero es que, Señor, ¿yo quién soy? No, yo no soy nada, ese pueblo, esos son, no, terribles, ¿yo cómo voy a dominarlos? Yo estoy aquí y yo ejerceré poder sobre mi pueblo. Y me mandas a hablar con un faraón, pero Señor, yo soy tartamudo, yo cómo, yo no puedo. Y dirás con tu hermano y él hablará por ti, el Señor dándole todas las soluciones. Moisés habló cara a cara con el Señor. Y Moisés, él mismo puso en duda lo que Dios le estaba diciendo. Y al final la gloria fue para Dios porque Él demostró que aún cuando nosotros decimos que no,
Él dice, pues yo le voy a decir que sí, y usted lo va a hacer de esta y esta manera. Y es eso, y de eso se trata. Entonces, podemos compararnos, si es que no está bien, pero si nos comparamos con alguien de la misma edad, y mira todo lo que has hecho, mira, yo no he hecho, tú le has servido, tú has sido, tú has esto y aquello, pero porque Él es temeroso de Dios, Él tiene reverencia a Él, le da su lugar en su vida, y Él obra en su vida como Él lo tiene dispuesto en su plan. Y la otra persona quizás, lógicamente, no ha permitido que esa voluntad de Dios o lo que Él tiene para su vida no lo ha dejado fluir. Pero otro punto importante, ¿por qué debemos temer a Dios? Es porque nos hace humildes. Entonces recordemos que la humildad no tiene nada que ver con pobreza material, por decirlo de alguna manera. Es decir, alguien aquí puede decir, no, soy millonario, sigue siendo una persona humilde, humillada, que dice, Señor, te doy gracias por lo que me has dado, pero eso es tuyo y yo lo estoy administrando. Le da el lugar a Dios. Miremos en Isaías 66:2, donde nos dice, si ya lo tienen, me van siguiendo, Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Cuando dice miré, me fijé, puse mis ojos en él, lo tuve en cuenta, porque él, esa persona, fue, cuando él dice y tiembla a mi palabra, es porque es temeroso de mí, es porque me da el lugar, es porque me da la reverencia, y por eso me fijé en él. En Proverbios 22-24 resalta las bendiciones de Dios ante esa actitud reverente que tenemos hacia Dios. En Proverbios 22-4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Le dice ahí, yo ahí no puedo decir riquezas físicas, puede que sí, no voy a decir que no, solamente lo dice, le dice la palabra. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Estudiemos, profundicemos y miremos a qué refiere. Pero la palabra lo está diciendo. Es la palabra la que lo está diciendo. Que con la recompensa a esa humildad, Dios la tiene clara, y quizás nosotros no hemos hecho uso de esa humildad solamente por un tema de actitud, porque el tema de la humildad es un tema de actitud. Es hacer lo mismo, pero ¿de qué manera? Y la humildad es hacerlo con corazón dispuesto, sabiendo que no son mis fuerzas, sino son las fuerzas y el poder de Dios obrando a través de las personas. Y cuando se somete de esa manera, está dándole el temor a Dios, está dando la reverencia a Dios y le está dando la gloria a Él. Si alguien dijera, le puse las manos a una persona que estaba enferma y la sané, oye, no fuiste tú. Oye, no fuiste tú. Fue Dios, y la gloria es para Él. Que te utilizó a ti para dar una palabra o para ungir a alguien, eso es algo muy diferente. Pero la gloria es para Él, y por eso es importante que lo tengamos claro. Esa es la humildad, es no jactarse de lo que hizo, sino decir, Dios a través de mí o a través de alguien que hizo eso. Pero otra muy importante, y esta ya es para terminar, tengo dos más, y son, una es que nos hace obedientes. Cuando dice nos hace obedientes, es que no estamos hablando, es que, oye, yo te amo a Dios, yo le doy reverencia, y Él dice, me somete. No, yo me someto de corazón y lo hago por ese amor, por esa reverencia. Lo hago con gusto, lo hago con amor. Ese temor a Dios, esa reverencia a Él, nos hace obedientes. Y lo vemos en 2 Corintios 5, del 9 al 11,
Digámoslo allí. Donde nos dice, 2 Corintios 5, 9 al 11. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que le haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y lo que le está diciendo es, cuando él habla, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo de la reverencia del Señor, persuadimos a otros. No es obligándolos, es dando testimonio a través de la reverencia del temor del Señor que nosotros persuadimos a otros. Y quizás en muchas ocasiones nosotros podemos, con nuestras fuerzas, tratando de decir, oye, yo quiero traer a un vecino, un hermanito, un compañero de trabajo, pero son mis fuerzas. Y acá no está diciendo, no se trata de nuestra fuerza, se trata es de Él. Pero si lo ponemos en las manos de Dios y nosotros hacemos lo que nos corresponde, porque hay lo que dice, con el temor al Señor persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, a Él le es manifiesto lo que somos. Y Él dice que seremos llamados a justicia en lo que hagamos en la iglesia, en lo que hagamos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Él nos llamará a justicia. Pero cuando nosotros somos temerosos del Señor, con ese temor y esa reverencia, persuadimos a los hombres y ellos van a ver en nosotros esa luz que Dios refleja a través de nosotros y van a decir, oye, esa persona tiene algo, esa persona es algo, esa persona, sin decirle que somos instrumentos, Dios lo va a identificar y seguramente va a ser mucho más fácil que esa persona nos siga, pero no obligándolo a hacerlo, sino porque Dios se manifiesta a través de las personas y dando ese testimonio de que nosotros estamos dando la reverencia y el lugar a Dios que Él lo merece. El temor de Dios nos anima a obedecer, a hacer sus cosas, a hacer lo que Él quiere para no decepcionarle. Nos anima a eso y lo hacemos porque si no lo hago Él me va a castigar, porque tengo el miedo de Él. No, lo hago porque le amo y porque Él merece el primer lugar en mi vida. Pero bien, ya para terminar, entonces, la última razón por la que debemos temer a Dios es porque Él nos hace valientes espirituales, Él nos hace guerreros espirituales, porque Él nos llena de coraje espiritual. Y miremos aquí en Salmos 27, del 1 al 3, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y Él, acá lo que nos dice, cuando el temor de Dios o cuando la reverencia de Dios está por encima del temor a los hombres, sencillamente nosotros sacamos valor. Nosotros no sabemos de dónde, pero cuando somos temerosos del Señor sabemos que viene de allá, que esa fuerza, ese valor, esa valentía. El año pasado, cuando yo fui al encuentro de hombres, que ya este año se va a cumplir nuevamente, y que sería mi segunda ida, yo le pedí al Señor que me quitara la cobardía espiritual, porque se trata de eso.
nos hace valientes, nos hace guerreros espirituales, es eso. Y es que alguien a nosotros nos dice, y como pasó en los Hechos, cuando nos narra el ejemplo, cuando los apóstoles se presentaron ante los religiosos y hablaban de la palabra de Cristo, ellos dijeron: no, si ustedes siguen predicando, nosotros los vamos aquí a coger a palo. Ellos siguieron predicando, claro, se ganaron la paliza, pero ni siquiera eso los amedrentó y dijeron: oye, como tú me vas a pegar, entonces yo no lo hago. O a Esteban, cuando le dijeron: porque tú estás promulgando la palabra y estás hablando de Jesús, te vamos a matar, y vos sos el mismo Señor, perdónale su falta, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y lo hizo gozoso. O sea, él no le dio miedo. Ojo, quiere decir que no murió, pero tuvo el valor espiritual para decir: acá estoy. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron de manera trágica, justamente por llevar la palabra de Cristo. Y esa es la valentía que nosotros necesitamos hoy. En el mundo. Ayer me sentaba con mi hijo, tiene 31 años, y preguntándome: oye papá, pero esto y pero aquello. Y es sencillamente en ese momento: Señor, tú me das la palabra que yo tengo que darle a mí. Porque si me pongo desde mi fuerza, desde mi interior, pues muy probablemente no le doy la capacidad. Y segundo, hoy los muchachos, hablando con un sobrino de mi esposa, biólogo, científico, y habla de cómo se forma la vida de las plantas, los animales, los hombres, y yo entonces cómo le explico a él el concepto espiritual de la creación. Y hoy en día es un muchacho que tiene llamado, él hizo un discipulado, él empezó a estudiar la palabra, es un católico, pero sabemos que es una semilla sembrada. Pero ese era el guerrero espiritual del que yo le pedía al Señor: Señor, cuando a mí me hagan una pregunta, no quiero hablar por mi cuenta, que seas tú hablando a través de mí, porque lo que tú quieres decirle a esa persona tiene un efecto completamente diferente del que salga de mi corazón o el que yo le estoy poniendo. Y esos guerreros espirituales son los que estamos llamados a hoy, porque todo lo cuestionan. Si científicamente no es comprobable, no existe, o no se puede hacer, o no existió. Entonces, cuando estuvimos el otro día con la pastora Martica, hablaban de todos los libros y cómo fueron escritos, y ellos decían: ningún científico se ha atrevido a decir que eso no es cierto, porque son fuentes que vienen de diferentes lugares, de diferentes idiomas, en diferentes geografías, en diferentes tiempos, y absolutamente todo. La palabra es íntegra y es un conjunto inseparable, y cuando lo analizan desde ese punto científico, ningún científico se atreve a decir que no es una, que no es única y que no es verdad. Allí no lo decían, y por eso fue importante conocer lo que ellos decían allí. Pero es eso, porque no es lo que esté inspirado en el corazón de nosotros como personas, sino es Él obrando a través de nosotros y dándonos ese coraje, esa valentía. Ahora, no se trata de estar guerreando ni de estar con alguien, tú dices, yo digo, no se trata de eso. Pero es donde haya que decir una palabra, donde haya que bendecir a alguien, donde haya que ungir a alguien, no lo hago yo lo hago como instrumento en nombre del Señor. Amén. Y Él es el que obra en la situación. Y ese guerrero espiritual, ese es el que necesitamos todos. Porque si aquí alguno dice: no, es que yo no estoy llamado para hacer milagros, lo dices tú, pero a los ojos de Dios es otra cosa muy diferente, absolutamente todos. Y lo único que tenemos que hacer es obrar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y eso quedó. Me vi la serie que nos recomendó la pastora Nevis, excelente, la historia de Jesús. Me vi los 184 capítulos, y donde personas que los apóstoles sentían celos porque decían: oye, ese le sacó espíritus a esa persona y mira, él no es de los nuestros. Y yo decía: déjalo,
porque Él está llamado a hacerlo y Él lo hizo y Él lo está haciendo, porque lo está haciendo en nombre del Señor. Amén. Y esos guerreros espirituales son los que hoy necesita el mundo, porque allá afuera, pues si nosotros no obramos, pero obramos por nuestra fuerza, obramos por nuestra cuenta, ya perdimos el año. Pero cuando lo hacemos en el nombre del Señor, el resultado es completamente diferente. Y Él se va a gloriar en el fin de los tiempos y en el fin de los días. Amén. Esa es una invitación, hermanos. Allí donde están, les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar para terminar. Estiren sus pies. Y allí donde está, en reverencia al Señor, con temor a Dios. Yo voy a guiarlos en una oración y vamos a repetir, vamos a decirle yo, Señor, me presento delante de ti en este momento para darte toda gloria, Señor, toda honra, para, Señor, para decirte que entiendo claramente en qué consiste el temor a ti, Señor. Y hoy, Señor, decido desde lo más profundo de mi corazón amarte, guardar tus mandamientos, darte toda reverencia, toda honra, Señor, exaltarte en lo más alto, reconocer tu grandeza, tu poder, que tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, y todos aquellos atributos que solo tú los tienes. Hoy, Señor, reconozco que tú eres el único que tiene el poder sobre todo poder. Y que hoy, Señor, ante ti me presento con un corazón humillado, mostrándote todo el respeto por lo que tú eres, por quién eres, Señor. Todo mi respeto en lo más alto, Señor, hacia ti. Y hoy, Señor, te adoro con lo que hago en mi casa, con lo que hago en mi familia, con lo que hago en mi trabajo, con lo que hago en mi día a día. Hoy, Señor, decido adorarte. Pero hoy, Señor, quiero manifestarte y ponerte en la más alta estima, lo más grande que yo pueda adorar, a quien yo pueda decir, mi mayor sentimiento va dirigido a ti, a nadie más, a nada ni a nadie, Señor, a ti. Hoy, Señor, decido obedecerte, Señor, servirte, porque tú, Señor, nos has llamado a obedecerte y a servirte, Padre Santo. Hoy reconozco, Señor, que tú eres santo. Reconozco, Señor, que tú eres excelso, Señor, que tú eres puro, sin mancha, Señor, y que tú eres nuestro juez, el juez de la humanidad, Señor. Pero hoy, Señor, reconozco que tú eres el creador del universo, de lo que vemos y de lo que no vemos, Señor. Hoy te exalto y te pongo, Señor, en ese lugar, en el lugar que tú mereces, Padre Santo. Porque quizás, Señor, tengo cosas en mi vida y circunstancias que no me han dejado ver y reconocer lo que tú eres en mi vida, Señor. Pero hoy te pongo en lo más alto de mi vida, te pongo en el centro de mi vida, Señor. Y hoy declaro que todo estorbo, Señor, todo lo que impida que tú seas el primero en mi vida, Señor, tú, Señor, lo quitarás de mi vida, Señor. Y que tú, Señor, me harás entender
que tú eres el primero, el único, el más grande, Señor. Hoy pongo, Señor, mi vida y reconozco, Señor, que he pecado contra ti, Señor, porque en ocasiones he puesto circunstancias, personas, seres queridos o situaciones en primer lugar de atención. Y hoy, Señor, tú me has dicho que el primero en quien debemos confiar es en ti, en nada y en nadie más. Y que los demás será hecho según tu voluntad. Y que esperaremos en el tiempo que tú tengas dispuesto, no en nuestro tiempo, no en mi tiempo, sino en tu tiempo, Señor. Confiados en que tú harás y que las promesas que tú tienes para mi vida y que el propósito que tú tienes para mi vida, tú lo cumplirás. Y yo hoy decido confiar y creer y esperar en ti, Señor. Hoy toda la reverencia, Señor, sea para ti. Ese temor a ti, Señor, lo saco desde lo más profundo de mi ser y lo pongo, Señor, para tu gloria y honra en este tiempo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. A las personas que están en la conexión allí, los despedimos. Muchísimas gracias y a todos un feliz día y que sea Dios obrando y que este temor a Dios, la reverencia y que ese lugar que Él espera de nosotros esté allí y que nosotros lo hagamos de manera consciente. Señor, decido ponerte en el primer lugar de mi vida y que todo lo que pase tú tienes el control y que todo lo que tú tienes para mí, todo se va a cumplir en su momento. Amén. Amén.